Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso yo voy a mostrar otra forma de realizar este borde gordito de decoración en los cuellos. Este borde gordito en realidad es realmente muy atractivo visualmente, pero en realidad la función que tiene es de reforzar la parte del elástico o la pretina. Este borde gordito va a funcionar como esa cinta de refuerzo, sin mencionar que también me genera una separación entre el elástico y la pretina y el largo del suétercito, ¿no? Esto puede realizarse ya sea con aguja circular o con aguja recta, y también lo voy a poder hacer no solamente al comienzo de mi tejido, sino que también lo puedo hacer en la parte del elástico lateral cuando tenga prendas abiertas. Lo importante en realidad es saber cómo generar este borde gordito de refuerzo y de decoración. Para poder hacerlo yo ya tengo aquí montada una X cantidad de puntos. He generado un pequeño elástico para que ustedes puedan ver el mismo efecto. Y lo que voy a tener que hacer es casi duplicar la cantidad de puntos que yo voy a tener en mi aguja. ¿Cuáles son los puntos que no se van a duplicar? No se va a duplicar ni el primero ni el último, que van a ser los pequeños bordes que yo voy a tener. Lo único que voy a tener que hacer es duplicar la cantidad de puntos centrales que tengo entre estos bordes. ¿Qué técnica puedo utilizar? En realidad yo puedo utilizar la que quiera, pero en este caso yo voy a tejer el punto 2 veces, para que ustedes vean que esta opción también es válida para generar este borde gordito. Entonces, ajusto mi tensión, hilo va hacia adelante, primer punto pasa como borde, y de aquí en adelante para generar este borde gordito tengo que duplicar la cantidad de puntos. Voy a tejer este punto 2 veces y voy a tejerlo primero como derecho. Saco la puntada, pero no lo voy a soltar. A ver si se ve. Tejo primero como derecho, saco la puntada, pero permanece en mi aguja. Y después traigo el hilo hacia adelante y este mismo punto lo voy a tejer como revés. Tengo que tejer 2 puntos del mismo punto que tengo en mi aguja. A ver si se nota ahí. Lo tejí 2 veces, uno como derecho y otro como revés. Así con todos los puntos menos el final. Ahí lo repito. Para duplicar tengo que tejer el mismo punto 2 veces, uno como derecho, otro como revés. Entonces, hilo hacia atrás, tomo el punto, voy a ignorar totalmente qué punto es, lo voy a tejer primero como derecho, saco el punto derecho, pero no suelto el punto de base. Hilo hacia adelante, a ver si se ve, y el mismo punto lo voy a tejer como revés. Así es como voy a casi duplicar la cantidad de puntos que yo tengo, ¿sí? Esta es una opción para duplicar los puntos y dentro de todo es una muy fácil, por eso la estoy mostrando yo ahora. Tejo un punto 2 veces, primero como derecho, no lo suelto, hilo adelante, a ver si se ve ahí el mismo punto, lo tejo como revés. Así voy a repetir lo mismo hasta llegar al final. Pueden ver que ahí se nota que el punto se me casi duplicó, salvo el inicio. Entonces, esta es una técnica muy fácil para casi duplicar mis puntos. Tejo como derecho, no lo saco, lo tejo como revés. Tejo como derecho, no lo saco, lo tejo como revés. Y voy a repetir esto hasta llegar al final, por favor. Esta sería nuestra hilera número 1. Simplemente voy duplicando la cantidad de puntos que tengo en mi aguja. Aquí ya me estoy acercando al final. Pueden ver que me quedan solamente 3 puntos. Sigo haciendo exactamente lo mismo. Voy a duplicar la cantidad de puntos tejiendo un punto 2 veces. Primero lo tejo como derecho y lo adelante lo tejo como revés. Tejo el punto como derecho, no lo saco, y lo adelante lo tejo como revés y voy a tejer el último punto como se presenta.
Así yo dupliqué la cantidad de puntos que yo tenía y ahí vamos a comenzar a generar la altura de este borde gordito. Pero puede verse ahí que claramente casi dupliqué la cantidad de puntos que tenía mi aguja. Giro. Aquí giro y una vez que yo gire, lo que tengo que hacer es generar la altura de este borde gordito y la forma. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Voy a pasar mi primer punto sin tejer y ahí yo me voy a encontrar con dos puntos, un punto derecho y un punto revés. El punto derecho yo lo voy a tener que pasar sin tejer, pero siempre vamos a respetar el movimiento del hilo. Si es punto derecho, el hilo va hacia atrás. Si es punto revés, el hilo va hacia adelante. Eso nosotros lo tenemos que mantener. Entonces, ajusto aquí mi tensión, viene un derecho, hilo hacia atrás, el punto pasa sin tejer. Y cuando vea aquí mi punto revés, ese sí lo tengo que tejer. Entonces vamos a tejer el revés, paso el derecho. Y esto lo vamos a repetir por la altura deseada. Entonces, aquí comienzo a generar esta pequeña altura. ¿Cuántas hileras voy a tener que hacer? En realidad esto tiende a variar dependiendo el grosor de material que nosotros estemos utilizando, pero generalmente se hace 4 o 5 hileras. Ya cuando tenemos un material muy grueso, yo no recomiendo más de 3 hileras porque ya sería demasiado. Entonces, ajusto aquí mi tensión, voy a pasar el punto derecho, voy a tejer el revés, pero siempre respeto el movimiento del hilo. Derecho, hilo hacia atrás, punto, pasa sin tejer. Revés, hilo adelante, punto, sí se teje. Derecho se pasa, revés se teje. Derecho se pasa, revés se teje. Así hasta llegar al final. Ahí comienzo a generar la altura. Aquí me estoy acercando al final. Paso el derecho, tejo revés. Paso derecho, tejo revés. Siempre respeto el movimiento del hilo. Último punto, lo tejo como se presenta y giro. Giro, aquí acomodo un poquitito para que lo vean, pero esto está muy chiquitito todavía para verlo. Entonces tenemos que seguir generando nuestra altura. Y voy a tener que repetir exactamente lo mismo. Como estoy trabajando con una prenda abierta, simplemente voy a ir repitiendo siempre la misma hilera. Paso el derecho, tejo el revés. Lo mismo aquí. Aquí ajusto mi tensión, paso mi primer punto, veo primero un derecho. Siempre respeto el movimiento del hilo, por favor. Hilo hacia atrás, punto derecho, pasa. Revés, hilo adelante, punto, sí se teje. Y esto lo voy a repetir tantas hileras como altura desee de este borde gordito. Hilo atrás, paso derecho. Hilo adelante, tejo el revés. Así hasta llegar al final. Y van a ver que poco a poco este borde gordito comienza a aparecer. Esto lo voy a seguir haciendo hasta llegar al final y giro. Aquí me estoy acercando nuevamente al final. Paso el derecho, tejo revés. Paso derecho, tejo revés. Tejo el punto de borde y voy a girar. Giro para ver que todavía es muy pequeño. Entonces vuelvo a repetir la misma hilera todas las veces que necesite para generar esta altura. Punto de borde pasa sin tejer. Y vuelvo a repetir lo mismo. Punto derecho se pasa, punto revés se teje. Derecho, hilo hacia atrás, punto pasa. Revés, hilo adelante, se teje. Así hasta llegar al final. Aquí me estoy acercando al final nuevamente. Derecho se pasa, revés se teje. Derecho se pasa, revés se teje. Punto de borde lo tejo y giro. Giro, aquí lo acomodo y van a ver cómo
comienza a aparecer este borde gordito. Aquí tranquilamente nosotros lo podríamos cerrar porque ya hemos generado esta pequeña separación, pero yo quiero hacerlo un poquitito más grande para que ustedes lo puedan ver. Puedan ver que también lo puedo hacer según la altura que yo desee. Entonces, lo único que tengo que hacer es ajustar aquí mi tensión. Paso el primer punto sin tejer y voy repitiendo lo mismo. Derecho se pasa, revés se teje. Derecho se pasa, revés se teje. Lo único importante aquí siempre es el movimiento del hilo. Entonces, aquí voy respetando la misma hilera hasta llegar al final. Aquí me estoy acercando al final nuevamente, sigo respetando la misma hilera, paso derecho, tejo revés, tejo borde y giro. Giro, ahí pueden ver que en el revés de la prenda esto no se va a estar notando, no sé si se nota. En el derecho sí se ve la decoración. Entonces, aquí en el revés lo único que tengo que hacer es seguir respetando la misma hilera. Paso, punto de borde, derecho también pasa, revés se teje. Derecho pasa, revés se teje, así hasta llegar al final. Aquí ya estoy llegando al final, esta es mi última hilera de decoración. Tejo el punto de borde, giro y acomodo. Aquí acomodé ya mi tejido, puede verse claramente este borde gordito de decoración. Quiero que vean, por favor, lo voy a ir girando un poquito para que lo vean, cómo se nota muchísimo más en el frente que en el dorso de la prenda. Entonces, una vez que nosotros generamos la altura deseada repitiendo esta hilera donde paso el derecho y tejo el revés, ahí recién nosotros tenemos que aplicar un cierre. Este cierre nosotros lo hacemos simplemente rematando la cantidad de puntos que nosotros agregamos. O sea que yo tengo que volver a la cantidad de puntos original. ¿Cómo hago este cierre? Paso mi punto de borde y si ustedes recuerdan, yo había tejido un punto y lo había convertido en dos. Entonces aquí tengo que rematar. Tomo dos puntos y los tejo como si fueran uno. Voy a tomar, por ejemplo, este derecho, lo voy a acomodar y voy a tomar los dos puntos, el derecho y el revés. A ver si se ve. Derecho y revés. Y los dos los voy a tejer como derecho. Y ahí voy a cerrar este borde gordito, ¿sí? Voy a tejer dos puntos, los tejo como si fueran uno y de esta manera voy a volver a la cantidad de puntos originales. Simplemente voy a ir rematando los puntos que agregué. Giro aquí el punto derecho, tomo el derecho y el revés, tengo que tomar los dos y los dos los tejo como uno. Así con todos, por favor, ¿sí? Sin mencionar que ahí se va a destacar muchísimo más este borde gordito. Acomodo mi punto derecho, tomo derecho y revés y los tejo como uno. Así hasta llegar al final. Aquí ya me estoy acercando al final, sigo rematando mis puntos, giro mi derecho, tomo derecho y revés y los tejo juntos. Giro mi punto derecho, tomo derecho y revés y los tejo juntos. Tejo punto de borde y acomodo. Aquí claramente ya puede verse mi borde gordito. Pueden ver cómo está este pequeño relieve. Cuando yo lo gire, apenas se va a notar del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo tengo con esta pequeña muestrita? La decoración final. Esta decoración final yo siempre la tiendo a cambiar, no hago solamente este punto revés, puedo hacer punto arroz, puedo agregar una puntilla, puedo ir variando un poquitito esto porque en realidad lo que a mí me interesa es el refuerzo de resistencia que le da el elástico. Si quisiéramos hacer exactamente ese mismo borde, cuando yo giro lo único que tengo que hacer es pasar el primer punto sin tejer y el resto de los puntos yo los voy a tejer todos como derecho.
para que cuando yo gire esta muestrita se va a ver como punto revés del frente. Entonces, aquí, para hacer esa decoración simple, voy a ir tejiendo todos estos puntos centrales como derecho. Aquí me estoy acercando al final, sigo tejiendo los puntos centrales como derecho, tejo punto de borde como se presenta, giro y acomodo. Aquí acomodé ya mi muestrita. Pueden ver que tengo el elástico, voy a tener este borde gordito y más importante voy a tener la pequeña decoración. De aquí en adelante ya quedaría la proyección del suéter o lo que ustedes deseen realizar. Esta vez solamente quisimos mostrar cómo hacer esta pequeña decoración de refuerzo del borde gordito. Giro la prenda para que ustedes lo vean del dorso. Van a ver que el del dorso esto casi no se nota, pero sí se va a notar la resistencia y se va a notar más que todo en volumen, por favor. Aquí yo voy a tener un refuerzo mucho más grande y más importante aún, voy a tener una linda decoración, exactamente igual que nuestra muestra anterior. Aquí simplemente nosotros quisimos mostrar este borde gordito de decoración y de separación que sirve de refuerzo para nuestros cuellos. Esto seguramente nosotros lo vamos a estar utilizando mucho, no solamente en el cuello porque a mí me gusta variar y suelo hacerlo pequeñito a veces porque lo multiplico y hago no solamente uno, dos o tres en el cuello, en el puño y en la parte inferior de mi suéter. Esta es una gran decoración en relieve para que nosotros podamos aplicar a distintas partes de la prenda, no solamente en el cuello. Claro está que es muy popular en el cuello para generar este refuerzo que me sirve a mí para evitar el desgaste de la prenda y más que todo que se me falsee el punto elástico del cuellito. Más que todo por el mismo uso. Entonces, este borde gordito no solamente es decoración, sino que también es un refuerzo para evitar que se me deforme el cuello. Esto es realmente muy útil y seguramente lo van a estar viendo en muchísimas de nuestras prendas. Espero que esta forma de realizarlo a ustedes les gustara y nos veremos la próxima.